Mi hermano Sabino le gusta siempre explicar las palabras. También en el sur de Chile hay un dialecto, también hay un pueblo originario que es el pueblo mapuche, y la palabra chillán viene del mapudungún, que es la lengua nativa, y significa silla del sol. Chillán en mapudungún significa silla del sol, el lugar donde el sol se siente. Y de verdad que si usted va en verano se va a dar cuenta que sí, el sol se sienta con bastante frecuencia allá, 40, 42 grados normalmente hay en verano, por si acaso. Pero bueno, no vine a hablar de etimología. Ya vio la pregunta que tenemos aquí, por lo menos presentada, y vamos a estar hablando un concepto tal vez conocido, tal vez nuevo, pero que va a desafiarnos, porque es bueno siempre entender el significado de todas las cosas. Así que mi querido hermanito, si me ayuda con la primera diapositiva, la pregunta que vamos a estar respondiendo varias preguntas en esta introducción, etimológicas, de entendimiento, pero ¿qué significa realmente? ¿Qué entendemos nosotros por la palabra? Primero quiero que vamos a la etimología para entender qué significa la palabra cristiano. Ok, y note que estuve analizando, y la palabra cristiano viene de un vocablo, cristianón, por si acaso, o cristiano también se usa en el Nuevo Testamento, y es una palabra compuesta. Quiero primero que pensemos un poco en la etimología de la palabra, de ahí vamos a mirar el concepto. Cuando hablo de la etimología estoy hablando del sentido de la palabra misma, y es una palabra compuesta que viene de Christos, que significa ungido o el Mesías, y Anón, que significa pertenencia, posesión. O sea, etimológicamente hablando, cristiano significa uno que le pertenece a Cristo. Eso significa cristiano. Uno que le pertenece a Cristo, uno que es propiedad de Cristo. Decir ser cristiano es decir que Cristo es nuestro Señor, pero también es decir que Cristo es nuestro dueño. Esa es la idea, ¿ok? Eso significa la palabra, propiamente tal. Pero ahora es interesante porque esta palabra aparece en 3 oportunidades, solo 3 oportunidades en todo el Nuevo Testamento. Y la primera de ellas es en Hechos capítulo 11, versículo 26. Si quieres puedes buscarlo en tu Biblia, podemos leerlo todos juntos, ¿cierto? Y a ver si mi hermano Elías me puedes ayudar desde allí, leyendo Hechos capítulo 11, versículo 26. Dice la palabra del Señor: y se congregaron allí todo un año por la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Nótelo, Antioquía, muchas gracias hijo. Antioquía es el lugar de las primeras veces. Antioquía es el lugar donde por primera vez se predicó la palabra a los gentiles abiertamente. Antioquía fue el lugar donde se formó la primera congregación multicultural, pero allí también Antioquía fue el lugar donde se le llamó a los cristianos, donde se nos pasó a llamar como cristianos. Dice allí, por primera vez. Note bien. Algunos dicen que esto tenía una connotación negativa, despectiva, pero sea cual fuera la connotación, había algo en el carácter, había algo en la esencia. Note que no fue de que Cristo le puso este nombre, no fue de que un concilio decidió que íbamos a tener este nombre, sino que el nombre cristiano surge del carácter, surge del testimonio, surge de la conducta de las personas. Cuando ellos vieron a los cristianos, yo digo los cristianos, pero cuando ellos vieron a los discípulos del Señor, para ellos fue inevitablemente, ellos están vinculados con Cristo, ellos son de Cristo. Cuando ellos vieron, estamos diciendo que esto surgió por la comunidad, enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó, nótalo bien, se les llamó cristianos.
O sea que lo que la gente estaba observando, lo que la gente estaba viendo en ellos, les hizo convencerse que ellos eran pertenencia de Cristo. Hoy día debería preguntarme yo, hoy día deberías preguntarte tú, ¿qué ve la gente de ti, de mí? ¿Qué ve la gente? ¿Ve a Cristo? ¿Observa al Señor? ¿Ve en mi conducta la conducta de Cristo? ¿Ve en mi reacción la reacción de Cristo? ¿Ve en mi hablar el hablar de Cristo? Noten que una de las maneras más potentes de poder ser testimonio para este mundo es la evidencia de vivir como cristiano. ¿Cierto? No hay nada más potente, no hay nada más convincente que el comportarse como un cristiano, un discípulo del Señor, uno que le pertenece a Cristo. Hay algo especial que tienen ellos. Decía la gente en Antioquía, hay algo diferente que tienen ellos. No sé lo que es, no sé si es su hablar, no sé si es su comportamiento, no sé si es su reacción, pero hay algo diferente que tienen que las demás personas. A veces hoy día, hermano, tenemos que decirlo tristemente, a veces hoy día los cristianos son más conocidos por contenciosos. Hoy en día los cristianos son más conocidos por divisores, por jactanciosos, por soberbios, por peleadores. No, estos son más peleadores que quién sabe qué dicen, ¿cierto? No, si a tu hermano le encanta hablar mal los unos de los otros. Y si tú te fijas bien, en Antioquía los discípulos de Cristo fueron conocidos como cristianos por primera vez porque ellos eran un testimonio, una evidencia para el mundo. Su vida mostraba a Cristo, su conducta mostraba a Cristo. Incluso, mi hermanito, la segunda vez, esta es la primera vez que aparece el concepto en el Nuevo Testamento. Mire por favor la segunda vez, en Hechos capítulo 26, versículo 28, dije que son tres solamente las palabras, las veces que aparece la palabra cristiano, y allí en Hechos capítulo 26, versículo 28, nota cómo lo dice, y a ver qué hermanito le gustaría, mi hermanito, ¿podrías? Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Muchas gracias, siervo. Contexto. Recuerde que hay que siempre cada palabra está en su contexto. Pablo estaba preso. Pablo llevaba casi 2 años preso, primero en Jerusalén, después en Cesarea, y allí se reúne con el gobernador, allí se reúne con Agripa, allí, me recuerdo yo también, estuvo Porcio Festo, estuvo Félix, el gobernador. Pero note que en un momento Pablo comienza a predicar la palabra aquí en capítulo 26, cuando da su testimonio de cristiano al rey Agripa, y allí note la reacción de este rey pagano ante la predicación de Pablo el apóstol. Si tienes tu Biblia a mano y ves 27, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo: por poco, casi me persuades a ser cristiano. ¿Qué fue lo que Pablo le predicó? ¿Qué fue lo que él vio en Pablo? Si tú te fijas, incluso presente en la escena estaba Festo, y la reacción de Festo fue totalmente diferente. En versículo 24, Festo llamó a Pablo loco. Festo le dijo: las muchas letras te vuelven loco. Pero algo vio diferente a Agripa. Recuerde que Agripa era como el rey de los judíos, Porcio Festo era el procurador, el gobernador romano. Ambas autoridades estaban allí. Pablo comienza a predicar la palabra y algo está sucediendo.
Y la conclusión de Agripa es lo que es maravillosa. Por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo en 29, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Y me encanta esa frase, fueses hechos tales cual yo soy, que sean como yo. ¿Saben que Pablo veía ahora el ser cristiano como una loa? Lo veía como algo importante. Yo soy cristiano. Yo soy pertenencia de Cristo. Yo soy posesión de Cristo. Mi vida no es mía. Mi tiempo no es mío. Mis decisiones, lo que yo soy cristiano, dice Pablo. Por poco me persuade. Claro, el rey pagano fue llamado para ser cristiano, pero Pablo se sentía orgullosísimo de ser cristiano. Y miren, la tercera referencia, por favor, que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 16. Esta es la última vez que aparece la palabra cristiano en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Y a ver si mi hermano Sabino me ayudaría, por favor, con 4:16 de Primera de Pedro, por favor. Pero si alguno parece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Muchas gracias, mi hermanito. Y nuevamente el contexto es el contexto de prueba. Corre aproximadamente el año 64 después de Cristo. Nerón incendió Roma y culpó a los cristianos y comenzó una persecución gravísima, potente, sobre toda la iglesia del Señor, tanto así que en capítulo 4, versículo 12, el apóstol Pedro le dice: no se sorprendan del fuego de prueba. Es parte del cristianismo sufrir también. Pero a veces la gente tiene que entender este concepto. No todo sufrimiento es justo. No todo problema, no toda tribulación, no toda angustia es por cosas buenas. Hay a veces algunos que pagan las consecuencias de sus malas decisiones. Versículo, por ejemplo, versículo 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. O sea, Pedro está identificando que a veces podemos sufrir no por ser justos, por ser buenos. A veces la causa del dolor y el sufrimiento son por nuestras propias malas decisiones, por pagar las consecuencias, por nuestras malas conductas, por nuestro pecado. Entonces Pedro va a mostrarnos que hay sufrimiento justo y Pedro va a mostrarnos que hay sufrimiento injusto, que avergüenza. Nota la clave allí, versículo 16 dice: si no glorifica a Dios por ello. Mientras que dice en el versículo, dice allí, estoy mirándolo desde el 13, gócense por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, gócense con gran alegría, versículo 13, versículo 14, si sois vituperiados, sois bienaventurados, ciertamente de parte de Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado, así que ninguno padezca como homicida, ladrón o malhechor, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence. O sea, hay sufrimiento que trae vergüenza, hay sufrimiento que trae gloria, gozo, que trae en este caso glorificación al Señor. ¿Cuál es eso? Dice el versículo 16, el que padece como cristiano, el que padece por Cristo, el que padece por mantenerse firme a Cristo, el que padece por integridad a Cristo. Es diferente sufrir por mis malas decisiones, es diferente enfermar porque yo tomé malas decisiones a
si yo lo estoy haciendo por Cristo, por ser un testimonio de Cristo, por ser obediente a Cristo, por ser pertenencia de Cristo, por ser un siervo de Cristo. Pedro dice, no se avergüencen, gózate, Dios es glorificado, Dios es glorificado. Entonces noten, 3 veces aparece la palabra cristiano, Hechos 11:26, Hechos 26:28 y también Primera de Pedro capítulo 4 versículo 16. Esos son los momentos cuando sucedió la palabra. Pero ahora nos vamos a hacer otra pregunta y otras preguntas que dicen, si ser cristiano es ser pertenencia de Cristo, si ser cristiano es que Cristo es tu dueño, ¿es realmente Cristo nuestro Rey y nuestro Señor? Es la pregunta. ¿Cómo lo puedo ver? Más gráficamente aún, ¿le he entregado mi vida al Señor? ¿Le he entregado mi tiempo, mis fuerzas, todo lo que soy, todo lo que eres? ¿Es realmente Cristo mi dueño? ¿Es Cristo tu dueño, hermanito? Esa es la pregunta. Porque entendemos, ser cristiano significa ser pertenencia de Cristo. Esto tiene que ver con decisiones que tomamos, esto tiene que ver con el enfoque de tu vida, esto tiene que ver cómo tú vives, cómo tú hablas. ¿No le ha pasado de repente? Nos reímos un poquito, pero a veces la gente bromea y dice, ¿y no que tú eras cristiano? Y con esa boquita la vaya Dios, y de repente en el trabajo, malas palabras, ofensas, insultos, truhanerías, a veces en el hogar, insulto a la esposa, insulto a los hijos, un mal vivir, un mal comportamiento. No que tú eras cristiano. Y a veces la gente se da cuenta de nuestro cristianismo por cómo vivimos, por lo que hacemos o no. ¿Es realmente Cristo el dueño de mi boca? ¿Es Cristo realmente el dueño de mi mente? ¿Es Cristo realmente el dueño de mi corazón? Esas son las preguntas que vamos a hacernos en esta lección. Porque no de ahora vamos a ir a otro punto dentro de este mensaje más aplicativo, porque ahora entonces, ¿qué significa realmente ser cristiano? Entendimos la palabra. Ok. ¿Qué significa la palabra cristiano? Pero esta palabra conlleva un concepto, ¿y qué significa realmente ser cristiano? Y por favor, hermanito, mire este pasaje, ¿qué significa ser cristiano? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Mi hermanito Juan, si me ayudas con la lectura, por favor. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis su pisada. Muchas gracias, siervo. Fíjese, dejándonos ejemplo. Ser cristiano, ser pertenencia de Cristo, ser posesión de Cristo, es estar dispuesto a seguir el ejemplo de Cristo, a seguir sus pisadas, a seguir su andar. Note que en el contexto del capítulo 2 de Pedro, como decíamos que es un contexto de persecución, hay sufrimiento, hay problemas. En el mismo versículo 18 habla de criados teniendo que soportar a patrones difíciles de soportar. El 19 habla de sufrir molestias padeciendo injustamente. El versículo 20 habla de soportar, sufrir. Entonces Pedro dice en 21, pues para esto fuiste llamado. La vida cristiana a veces no es fácil. La vida cristiana a veces va a traer conflicto. La vida cristiana a veces va a traer problemas. Pero también Cristo, nuestro ejemplo, padeció. Debemos sufrir como Cristo. Debemos enfrentar las cosas como lo enfrentó Cristo. Incluso va a decir en el mismo versículo, en el mismo contexto, verso 23, quien cuando le maldecía no respondía con maldición. Ahí está lo que significa seguir las pisadas del Maestro. Cuando te maldicen, tú no respondes.
Cuando padeces, no amenazas. No. Cuando te atacan, no respondes. No te dejas. No retribuyes. Cristo nos dejó ejemplo para que siguiéramos sus pisadas. O sea, si tú eres cristiano, si yo soy pertenencia de Cristo y llegó el momento de enfrentar un problema, una situación, yo debo preguntarme cómo respondería Cristo. ¿Qué es lo que haría Cristo en mi lugar? ¿Cómo respondería? ¿Cómo reaccionaría el Señor? ¿De qué manera se comportaría el Señor? Incluso mire el otro pasaje, por favor, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, que lo dice aún más claro, porque el que dice que permanece en Él, el que dice que es cristiano, el que dice que es siervo de Dios, el que dice que es hijo del Señor, entonces debe andar como Él anduvo. Debe andar como Él anduvo, la primera evidencia. La evidencia de ser cristiano es tu conducta, es la vida. Andar como Él anduvo. Andar como Él anduvo. ¿Se da cuenta? Vivir como Él vivió. Responder como Él respondió. Esa es la pregunta que nosotros debemos siempre hacernos. ¿Qué haría Cristo en mi lugar? ¿Cómo respondería el Señor? ¿Cómo reaccionaría el Señor? ¿Qué haría el Señor ante esta situación? Ese debe ser siempre el parámetro, el comparativo, siempre debe ser la línea que yo debo seguir. A veces, hermanos, estamos acostumbrándonos a reaccionar como hombres. Estamos acostumbrándonos a reaccionar humanamente y se nos está olvidando un poquito cómo reaccionaría Cristo. ¿Cómo viviría Cristo? Usted se ha dado cuenta que a veces Cristo mismo dice cosas que vamos a conversar dentro de estas mismas lecciones, que es la introductoria. ¿Cuánta gente hoy en día vive en conflictos, en pleitos? No hay perdón. No, yo no me junto con él. No, yo no hablo con él. No, yo no tengo comunión con aquel. No, yo le corté comunión con él. La pregunta es, ¿Cristo haría eso? ¿Haría eso el Señor? No, yo hablo mal de él, no, aquel hizo esto, aquel hizo acá. ¿Cristo hablaría mal de alguien? ¿Cristo amaría? ¿Serviría a los demás? ¿Qué haría Cristo en mi lugar? ¿Se acuerda cuando a él lo escupían, lo maldecían? No respondía con maldición. A los soldados que lo pusieron en la cruz, oró por ellos y le dijo, Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. Mientras que nosotros no, aquí lo quiero, aquí tiene que venir a pedirme perdón, aquí de rodillas lo quiero. Así se va a solucionar todo. Cristo no esperó que la gente le pidiera perdón. Cristo perdonó. Cristo ofreció, sirvió. Cristo no esperó que le lavaran los pies. Cristo se humilló, se arrodilló y Él lavó los pies. Ese es el ejemplo. Y qué increíble que sus hijos, que yo, que usted, muchas veces llamándonos cristianos, seamos totalmente diferentes que nuestro Señor. Incluso mire el otro pasaje que viene, en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 46, Jesús tiene que haberlo dicho frustrado. Yo creo que Jesús tiene que haber estado triste cuando lo dijo en ese momento, cuando vio a sus discípulos, cuando vio la manera como vivían, y al final Jesús dijo allí en Lucas 6, 46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Es tan fácil llamar a Jesús Señor. Es tan fácil llamarse cristiano. Es tan fácil hoy en día, la gente cree que porque yo me visto de tal manera, porque yo ando con la Biblia bajo el brazo, porque yo canto alguna alabanza, porque yo voy a alguna reunión, porque yo me identifico como miembro de la Iglesia de Cristo, y creen que eso es lo único y lo suficiente que tenemos que hacer para ser cristianos. Cuando lo que dice aquí el versículo 46 para mí es decidor. ¿Quieres ser cristiano, hermano? Hace lo que Él dice. ¿Sí? Anda como Él anduvo. Vive en las pisadas del Maestro.
Eso es ser cristiano. Ser cristiano no es vivir como tú quieres, no es decidir como tú quieres, no es hablar, no es pensar lo que tú quieres. Ser cristiano es seguir el camino de Cristo, las pisadas de Cristo, es andar como Cristo, es vivir como Cristo, es sentir como Cristo, es amar como el Señor, es perdonar como el Señor, hacer lo que Él dice. Eso es ser cristiano realmente. No es ir a la iglesia, ser cristiano no es ir a la iglesia. Ser cristiano no es leer la Biblia. Ser cristiano no es comportarse de manera religiosa. Ser cristiano es ser un molde, un pequeño Cristo en este mundo. Ser pertenencia de Cristo. Vuelvo a preguntarte, me vuelvo a preguntar a mí. Cuando la gente te ve, cuando la gente me ve a Cristo, ve al Señor realmente, ve la conducta de Cristo, ve las pisadas del Maestro, ve realmente el vivir de Cristo. Cuando Cristo nos ve, ¿qué es lo que observa de cada uno de nosotros? Incluso, mi hermanito, si avanzamos un poquito, ¿por qué hago tanto énfasis en esto? Gracias, mi hermanito. Porque realmente ser cristiano es llevar el nombre de Cristo. Ser cristiano es ser representante de Cristo. Y la importancia del nombre en el antiguo Israel, cuando se hablaba del nombre, se hablaba del, literalmente nombre significaba pesado, grueso. El nombre indicaba todo el peso de los atributos de aquel. En este caso, llevar a Cristo, llevar el nombre de Cristo, es llevar el peso de Cristo, es llevar la responsabilidad de Cristo. Y el apóstol Pedro lo dijo de una manera tan clara cuando estaba siendo interrogado por el Sanedrín, allí en Hechos capítulo 4, versículo 10 al versículo 12, sean notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Nota la importancia del nombre. Todo lo que proyecta el nombre de Cristo es de Jesús. Es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y dice verso 12, que es importante: y en ningún otro nombre, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Te das cuenta de la importancia de ser cristiano? ¿Te das cuenta de la importancia de llevar el nombre de Cristo? ¿Eres cristiano? Hermano, amén. ¿Es cristiano? ¿Llevas el nombre de Cristo? Si llevas el nombre de Cristo, quiero que entiendas el peso, la relevancia, la importancia, porque aunque a veces queremos mirar el nombre cristiano solamente en la luz del privilegio, soy hijo del rey, mira, yo soy un hijo de Dios, mira, los demás están muertos, yo estoy vivo en medio de los muertos, yo soy un hijo de luz en medio de las tinieblas, pero el nombre cristiano también conlleva responsabilidad. Eres hijo del rey, entonces compórtate como hijo del rey. Vive como hijo del rey, habla como hijo del rey, muestra tu vida como un hijo del rey. Realmente, siempre queremos proyectarlo en el privilegio y no en la responsabilidad. Y yo quiero hoy día presentarlo en el privilegio, pero también en la responsabilidad. El nombre de Cristo conlleva peso. Él es cristiano, el nombre de Cristo te hace hijo del rey. El nombre de Cristo te da salvación. En ningún otro nombre, cuando lo invocamos, cuando nos bautizamos, cuando nos convertimos, el nombre de Cristo, Cristo mismo, invocamos el nombre del Señor, pero ahora eso lleva un peso y una responsabilidad. Somos embajadores de Cristo, somos representantes de Cristo. El otro pasaje, por favor, es Filipenses, mi hermano. Y también lo dice, Filipenses capítulo 2. Otro pasaje que también indica la importancia del nombre. Y nota allí en Filipenses capítulo 2, versículo 9 al versículo 11, ya hablando después de la muerte, después de que Cristo murió por nosotros, después de que Cristo fue obediente hasta la muerte de cruz, dice, verso 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús
se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Te das cuenta lo que Cristo conquistó en su muerte, en su sepultura y su resurrección? Y ahora que Él ha resucitado, ahora que Él ha vencido la muerte con poder, ahora, nota el énfasis del pasaje, toda rodilla se doblará, toda lengua confesará. Dios lo exaltó hasta lo máximo, lo exaltó hasta lo sumo, lo puso por encima de todas las cosas. Yo me pregunto, si Dios exaltó al Cristo hasta lo máximo y hasta lo sumo, ¿qué lugar en tu vida tiene Jesús? ¿Qué lugar ocupa? ¿Dónde lo pones? ¿Está en lo máximo? ¿Está ocupando el primer lugar? Si Dios lo exaltó hasta lo sumo y lo puso a la diestra del Padre, y allí en este momento está en la gloria de Dios, ¿cuál es el lugar que Cristo ocupa en tu vida? ¿Qué lugar ocupa en mi vida? Los ángeles y los principados se postran y doblan sus rodillas. Toda lengua confiesa. Por si acaso quiero decírselo bien, si tú notas los tiempos verbales en este pasaje que a veces no se explica, los tiempos verbales, normalmente estamos acostumbrados a mirar este pasaje en un futuro. No, esto indica un futuro. Pero si tú miras bien, el pasaje en Filipenses capítulo 2 no está hablando de futuro, sino está hablando de presente. Por lo cual Dios le exaltó, incluso es un presente perfecto, que indica acontecimientos que sucedieron en el pasado, pero que tiene efectos en el presente. No es que toda rodilla se doblará. Nótalo. No. No se va a doblar. Ya se dobla. Ya se dobla. No es que toda lengua confesará. Ya confiesa. Entonces yo lo digo de esta manera, porque la perspectiva del cristianismo, el cristiano debe vivir con su rodilla doblada en esta tierra, para que cuando llegue el día final pueda doblar su rodilla en el más allá. El cristiano debe vivir con su lengua confesando el nombre de Cristo en esta vida, para que cuando llegue el día final siga confesando el nombre de Cristo. Pero hay personas que en toda su vida van a doblar la rodilla al Cristo. Hay personas que en toda su vida no van a confesar el nombre de Cristo, y ellos quieren hacerlo en el día final. No lo van a hacer. No lo van a hacer. Por eso es que yo como cristiano debo acostumbrarme. ¿Qué es ser cristiano? En este contexto y en este pasaje, ser cristiano es doblar la rodilla a Cristo, es exaltar a Cristo hasta lo sumo. Ser cristiano en este pasaje es vivir una vida que confiesa el nombre del Señor. Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Es Jesucristo el Señor? ¿Es para ti el Señor? ¿Es el Señor de tu vida? Vive doblando la rodilla. La idea de doblar la rodilla no indica solamente una posición física, sino que lo que indica es una posición de sumisión, una actitud de reverencia, es una actitud de humildad. El que dobla la rodilla es el que está por debajo. ¿Estás tú por debajo? ¿O está Cristo por debajo de ti? ¿Quién es el que manda realmente en tu vida? ¿Quién es el que gobierna realmente en tu vida? Quiero que se entienda esta idea de lo que es ser un cristiano, ¿cierto? Ser un cristiano. Ser un cristiano tiene que ver con entonces la vida que vivimos, no solo con un nombre. Ser cristiano entonces indica cómo tú andas, las pisadas que sigues, a quién obedeces, bajo quién sirves, la sumisión. Ser cristiano indica entonces no solamente un título o una pertenencia, sino que realmente ser cristiano tiene que ver con todo lo que hacemos en nuestra vida.
Y yo creo que en estas sucesivas lecciones que vienen, nuestros hermanitos nos van a presentar maneras prácticas como mostramos nuestro cristianismo. Y creo que vamos a estar todos de acuerdo, que así como ser cristiano es uno de los privilegios más grandes que puede haber en el mundo, también ser cristiano es una de las responsabilidades más grandes que pueden haber en este mundo. Si tú llevas el nombre de Cristo, entonces vive a la altura de Cristo. Si tú te dices ser cristiano, entonces preocúpate y enfócate de ser cristiano, ¿cierto? Sé que todos los que estamos aquí, la mayoría todos somos bautizados, ¿cierto? Todos somos bautizados, porque tenía una parte, pero no es necesario ir hacia allá, hermano Hernán, no se preocupe, vamos a hablar hasta aquí. Porque obviamente que esta lección está preparada también para aquellos que se hacen la pregunta, ¿cómo puedo ser cristiano?, ¿cierto? Y la otra parte de la lección mostraba el plan de salvación y cómo poder ser convertido en cristiano. Pero como sé que todos los que estamos aquí somos cristianos, sería una clase la dejamos para el domingo, ¿cierto? Dejamos esa parte para el domingo. Pero hermanito, este es el desafío. Vimos lo que significa la palabra. Somos pertenencia de Cristo, posesión de Cristo. Miramos en este caso cuántas veces aparece la palabra en las 3 oportunidades, qué significa ser cristiano realmente, y vimos la implicancia y la importancia del nombre de Cristo. Si eres cristiano, eres bendecido por Dios. Si eres cristiano, eres un siervo del Señor. Pero recuerda que también si eres cristiano significa que eres pertenencia de Cristo. Hemos sido comprados por precio, hemos sido, en este caso, adquiridos por la sangre del Cordero. Ahora vivamos a la luz. ¿Ok? Así que el Señor les bendiga, mis queridos hermanitos. Quería dar esta pequeña introducción por lo menos, y muchas gracias por esta preciosa oportunidad. Sé que mis hermanitos que vienen más adelante van a mostrarnos más prácticamente, aplicativamente, todas estas ideas que yo traté de graficar en esta pequeña introducción. Así que Dios les bendiga, muchas gracias por esta preciosa oportunidad y sigamos deleitándonos con la poderosa palabra de Dios. Amén.